Cambiamos de tema, costó $1 millón y en su producción participaron 4 países. Narra uno de los pasajes más controvertidos de nuestra historia, las supuestas apariciones de la Virgen en un cerro de Peñablanca. La increíble historia del joven vidente Miguel Ángel que terminó convertido en mujer y murió en el alcoholismo, en la nota de Claudio Fariña. Si usted viera con qué fervor la gente canta, reza y soporta el calor durante varias horas, no dudaría de la sinceridad de su fe. Oiga, ¿cómo saben cómo me llamo? Eres muy famoso, Miguel Ángel. Primero, los sacerdotes ministros de mi hijo, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. No fue reconocido por su padre y a las 2 semanas su madre lo abandonó. Intentó suicidarse varias veces y su personalidad histriónica lo llevó a pasearse por hogares de Curicó a Santiago. Muchas veces arrancó y vivió en la calle. De lo paupérrimo de sus vivencias marginales, saltó a la luz pública en 1983. En junio, cuando con 2 amigos subió al Cerro Membrillar de Peñablanca a drogarse con neopren. Pero en vez de volarse, Miguel Ángel sufrió convulsiones y espasmos. El shock saldría afirmando que vio a la mismísima Virgen con tanta fe y convicción que varios vecinos le creyeron. Iniciaba una seguidilla de visiones, había nacido uno de los mitos más potentes de la cultura popular chilena, que ha inspirado libros, obras de teatro y ahora esta película. Las escenas de masa, por ejemplo, que son las más complicadas, no se resuelven con planos cerrados, sino que uno ve efectivamente que hay una colina con cientos de miles de personas, las peregrinaciones se ven, los milagros se ven, por supuesto. Nosotros trabajamos con un pequeño ejército entusiasmado de alrededor de 300 extras, que la mayor parte era gente de Villa Alemana mismo, muchas de ellas señoras ex devotas o actuales devotas de la Virgen, que fueron testigos presenciales de la historia. Y además, bueno, evidentemente ocupamos efectos especiales que, tengo que decirlo, son del mismo equipo de efectos especiales que hizo El secreto de sus ojos, la película que ganó el Oscar Argentina hace algunos años. Hasta 100.000 personas llegaron a contemplar sus éxtasis místicos. A los 17 lloraba sangre y hablaban idiomas desconocidos. La histeria era colectiva. Hubo un proceso investigativo que se realizó en conjunto con el director del personaje, Miguel Ángel. Y en este caso estuvimos investigando varios registros documentales, fotografías y algunos escritos de algunos mensajes marianos que ya estaban traspasados en algunos libros y en algunos blogs de internet. Empezar como a plasmar física y vocalmente y después como finalmente psicológicamente el personaje. Ahora, ¿tú sabías algo de Miguel Ángel? ¿Que habías escuchado? Había escuchado como este chico que era un adolescente, que después terminó como sus días en el alcohol y travestido, ¿cachai? Pero como más antecedentes, más profundos no conocía. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. ¡Padre, tiene que salir, por favor! ¡Miguel Ángel! En el año 2002 se implantó senos, tomó hormonas femeninas, se dejó crecer el pelo, se vistió de mujer, se cambió el nombre y dijo ser descendiente de los zares rusos. En la misma medida que avanzaba su transvestismo, progresaba el alcoholismo que lo llevó a la muerte a los 42 años a raíz de una hemorragia digestiva con un compromiso renal generalizado. Había nacido como Miguel Ángel Poblete, había muerto como Karol Romanov. Esta especie de circo que se empezó a montar fue muy beneficioso también como un desvío de atención política y desviar un poco la atención en torno a las manifestaciones y al descontento político. Y tal vez fue como una instancia de poder congregarse. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¡El mensaje de Lourdes! La Iglesia prohíbe cualquier acto de culto a la llamada Virgen de Peñablanca. La historia es así de fascinante porque justamente mezcla religión, fanatismo, devoción popular y política en un momento, digamos, social y político muy tenso, que es justamente el inicio de las protestas del año 83, justamente. La película es un thriller religioso muy cautivante y la película pasa así, dura casi 2 horas y es muy entretenida. La pasión de Michelangelo, una coproducción chileno-francesa, alemana y argentina. $1.200.000 de costo y 2 meses de filmación para resumir uno de los episodios más controvertidos de nuestra historia, donde la manipulación política no estuvo al margen, como recuerda el sacerdote que lo investigó hace 30 años. Cuando comenzaron a haber torturas, etcétera,
el Episcopado Nacional reclamó. Y el jefe de Estado de ese tiempo se indignó y dijo a estos tales por cuales, obispos, hay que taparles la boca, con los mismos medios que ellos utilizan. Todavía recibo llamados telefónicos de algunos de los actores. Por ejemplo, el capitán de aviación que hizo las señales de humo en el aire. Descubrí que lo traían a Santiago y había un ex sacerdote que era el que le entregaba el material, y esto lo hacía en contacto con el servicio secreto. Hasta el día en que yo lo llevé donde el padre Luis Fernández, le dije, por favor, cuídelo, y se desconectó. Y entonces empezó a decir puras cabezas de pescado, puras tonterías. La necesidad de controlar a un pueblo con mensajes crípticos desde el gobierno, o la necesidad de congregarse y volver a creer en algo desde una sociedad reprimida. O quizás, más simple que todo eso, la necesidad de llamar la atención y la necesidad de tener una madre, aunque sea celestial, desde el abandono infantil. La pasión de Michelangelo, próximamente en todos los cines de Chile. Y volvemos a la realidad. Se sienten abandonados por algunas autoridades, pero por estos días muy queridos y apreciados por otro grupo humano